espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto, es un placer estar nuevamente aquí en este espacio. Los saludo como siempre, amigos cibernautas, desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde transmitimos para todo el mundo. Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2019. Y bueno, ya sabe usted cuál es la nota que está dando pues en este momento la país, más allá de las disculpas que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le ha pedido a la corona española, más allá de todos los memes y de todo lo que ha ocasionado una expresión de solicitud de perdón por parte del presidente de México a España, más allá de todo eso, nuestro país converge en un punto inflexible en donde hoy nos vemos arrastrados por aquellos que pues en su momento fueron utilizados por el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ganar la presidencia de la República. Y es que usted lo debe de saber, es el momento en que ni siquiera los diputados federales logran ingresar a la Cámara de Diputados, ahí a San Lázaro, para poder discutir, para poder aprobar en primera instancia un dictamen que derogue la reforma educativa que exigen los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La verdad es que lo que vemos el día de hoy se nos hace parecido a lo que hemos vivido o hemos estado viviendo en administraciones anteriores, donde el gobierno en muchas ocasiones se ve sometido por una organización de tal naturaleza que cuando se les mete la gana paralizan muchas actividades, principalmente la de los legisladores. Lo vimos hace poco cuando allá en Michoacán incluso maestros de la coordinadora prácticamente cerraron, bloquearon las vías férreas para poder transportar productos importantes, toneladas de productos que se echaron a perder. Y es que la verdad, lo que vemos el día de hoy es nuevamente más de lo mismo, una presión fuerte en contra de los legisladores que ni siquiera han podido alcanzar consenso de acuerdos entre ellos mismos. Para llevar al pleno, pues precisamente un dictamen exigen los maestros de la coordinadora que este proyecto, que este dictamen, que este acuerdo, que este documento sea revisado primero por ellos. Así de ese tamaño lo que estamos viviendo el día de hoy con los maestros, con la coordinadora de trabajadores de la educación, que prácticamente tienen en sus manos a los legisladores federales, principalmente a los de Morena. Usted debe de saber que Morena es un partido que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y que para ello requirió de la ayuda de la coordinadora de los trabajadores de la educación, radicales completamente, que de una u de otra forma habían venido exigiendo la derogación de la reforma educativa, que la consideran punitiva y más bien laboral, antes que una reforma que conlleve a mejorar las condiciones de los maestros y de los alumnos. En su momento, eso es lo que piensan ellos. En su momento,
La administración pasada, que encabezó Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en Oaxaca, le quitó el amplio poder que la coordinadora tenía sobre la Secretaría de Educación de Oaxaca, en donde la coordinadora, los maestros, incluso tenían el poder sobre esta secretaría, en donde ocupaban importantes cargos dentro de la propia administración estatal, es decir, eran juez y parte dentro del proceso educativo. Hoy, nuevamente, amigos cibernautas, en la Cámara Federal, la Cámara de San Lázaro, se encuentra paralizada, en donde incluso hasta el día de hoy, hasta hace un buen rato, pues los diputados federales confiaban en voz de Marcelo Delgado, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, confiaban en alcanzar un acuerdo y pedían paciencia, y seguramente a esta hora habrán ya conseguido, como se tiene la información de que han conseguido pues precisamente sesionar para poder sacar un dictamen, un proyecto que sea acorde a lo que exigen los maestros de la coordinadora, un proyecto, un dictamen que les guste a los de la coordinadora, un proyecto, un acuerdo que satisfaga las necesidades de los trabajadores de la coordinadora de trabajadores de la educación. En este momento los diputados federales se encuentran sesionando para poder sacar este acuerdo que, como ya se sabe, los maestros exigen la derogación total de esta reforma educativa, amigos cibernautas. Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, llamó a los docentes a confiar en que el nuevo proyecto derogará la legislación anterior. Es lo que han pedido. Se encontraban hasta hace un buen rato, hasta hace unas horas, paralizado. Ya se sabe en este momento que se encuentran legislando, que se encuentran sesionando, pero incluso los trabajadores de la Cámara de San Lázaro no podían ingresar. Son los maestros de la coordinadora, y como el mismo presidente de la República lo ha dicho, no utilizará la represión en su contra, y no debe de utilizarla porque al final de cuentas son sus aliados, son los que le ayudaron a llegar a la presidencia de la República. Se busca, repito, la derogación total de la reforma educativa. ¿Lo conseguirán? Creo que sí. Hay toda la disposición, tienen la mayoría los de Morena, con sus aliados del Partido Encuentro Social, con sus aliados del Partido del Trabajo y con otros aliados más, como lo son los del Partido Verde Ecologista de México y otros aliados más que han desertado de las filas del Partido de la Revolución Democrática, amigos cibernautas. Bueno, solo unos días prácticamente podríamos estar hablando de que duró la tregua que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación otorgó a los diputados federales. Hay una tregua que se rompió precisamente cuando tomaron las instalaciones y nuevamente se logró pacificar, digámosle así, hasta hace unos momentos, unas horas, en que nuevamente permitieron el ingreso de los diputados para poder sesionar y trabajar sobre la derogación de la reforma educativa, una reforma que no están dispuestos los maestros a seguir soportando. Legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias se han pronunciado al respecto, incluso legisladores del PRI han dicho que estos trabajadores de la educación de la coordinadora son aliados de Morena y como tal deben responder a sus intereses, amigos cibernautas. Y bueno, repito, parece ser que en este momento pudiera darse o llevarse a cabo un acuerdo que beneficie en su totalidad a los maestros, porque ahora resulta que los maestros son los que tienen el poder
sobre el poder, valga la redundancia, sobre el poder legislativo. Son los maestros, los de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, quienes imponen y ponen la agenda del poder legislativo para cumplir los caprichos que ellos exigen con la derogación de la reforma educativa. Es lo que tenemos hoy, amigos cibernautas, es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, desde luego, todo esto, amigos cibernautas, nos llama la atención, porque nuestro país puede vivir pues sin que nos pida una disculpa, digámosle así, la corona española por la conquista que se llevó a cabo pues hace más de 500 años. Creo que vamos a cumplir 500 años de la conquista de nuestro país. Usted sabe que López Obrador, este señor que de repente tiene ocurrencias medio venezolanas, porque Venezuela también pidió disculpas, todo mundo pide disculpas, ¿no? Bueno, podemos vivir sin que nos pidan una disculpa, podemos soportar que el presidente de la República todos los días en sus mañaneras llame a una prensa fifí, llame a grupos que no piensan igual que él, los llama pues conservadores y una serie de calificativos. Y podemos vivir con todo eso, amigos cibernautas, pero no podemos darnos el lujo de que la reforma educativa sea hecha a modo de trabajadores de la Coordinadora de la Educación, sin tener una idea clara en una reforma educativa que pronto será derogada, que no nos permite conocer el rumbo que seguirá nuestra educación en este país, sin conocer el rumbo que tomarán los niños que se formarán en las aulas donde unos maestros no permiten precisamente un instituto en donde se evalúe constantemente a los maestros para poder tener las herramientas que les permitan llevar a cabo, inducir, transmitir los conocimientos a los jóvenes, a los niños, que son prácticamente el presente y el futuro de esta nación, amigos cibernautas. No nos podemos permitir eso, no podemos darnos el lujo de tener esta educación, esta reforma educativa que será derogada para permitir una reforma de acuerdo a lo que exigen los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La reforma educativa que se discute en San Lázaro es con mucho lo más importante de lo que ha sucedido en estos primeros días del gobierno de López Obrador. Y de lo que ahí suceda depende en gran medida el futuro de las siguientes generaciones. No es que no se pueda abrogar como está sucediendo con la de Peña, sino justamente porque no podemos darnos el lujo de hacer reformas en educación cada 6 años, porque esa es la mejor manera de asegurar que nada suceda, y eso es lo peor para nuestros niños. Así lo saca pues el día de hoy en su columna el señor Diego Petersen, un columnista que habla de los irrenunciables de la reforma educativa. Ojalá y tenga usted la oportunidad de echarse por ahí un clavado para leer lo que escribe el día de hoy Diego Petersen, cuando habla de que no podemos darnos el lujo de dejar una reforma educativa y vivir sin una idea clara de lo que queremos y hacia dónde vamos en materia de educación. La llamada reforma de Enrique Peña Nieto tenía muchísimos defectos y fuimos varios, dice Diego Petersen, y fuimos varios lo que señalamos que era una reforma hecha y pensada desde un escritorio de la Ciudad de México y con un gran énfasis en la parte laboral y no en la educacional. Pero tenía una gran virtud que no debemos perder. El sujeto del derecho a la educación es el niño, no los mexicanos.
no los maestros, no los padres de familia, ni siquiera los niños en plural, sino el niño como individuo y futuro ciudadano. Todos y cada uno de los niños merecen esa educación sin importar el lugar de nacimiento, condición social o limitaciones. Es decir, debemos buscar una mejor educación para los niños sin que exista la limitante cada 6 años de llevar a cabo una reforma educativa de acuerdo a los intereses de un sindicato. Así, de pronto, es lo que tenemos cuando vemos a la coordinadora obligar prácticamente a que los legisladores hagan una ley a modo de ellos y no a modo para mejorar el presente y el futuro que son nuestros niños, como lo demanda nuestra propia Constitución Política Federal, amigos cibernautas. Así que, bueno, es lo que estamos viendo el día de hoy. El verdadero avance de la nueva reforma es reconocer la pluralidad del país y por lo mismo la diversidad de necesidades en educación. La educación que requiere un niño indígena en Chiapas o en Oaxaca no se parece en nada a la de uno de Monterrey o Tijuana. Son distintos parámetros con que se mide la educación de estos niños. Lo que sí es que ambos merecen la misma calidad. Amigos cibernautas, es lo que escribe hoy Diego Petersen y ojalá usted le pueda echar una leidita a este personaje en una columna que hoy escribe Ideas por Diego Petersen, que habla precisamente de la reforma educativa que hoy se discute y que pues desgraciadamente, como dicen por ahí, cada maestrito con su librito, cada que llega un gobernante hace algo distinto a lo que deja el anterior. No importa si es bueno, lo cambia totalmente y esto es lo que ya no debemos permitirnos, amigos cibernautas. Es lo que estamos viendo el día de hoy con lo de la reforma educativa que se está discutiendo ahí en San Lázaro. Otro tema que llamó muy importante, que llamó la atención a propósito ya de que ya salió este decreto en el Diario Oficial de la Federación, tiene que ver esta situación de la creación con respecto de la Guardia Nacional, en el cual se establece, entre otras cosas, que los mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Es lo que ya se dio a conocer con este decreto que ya se publicó en materia de Guardia Nacional, donde habla que los mexicanos, la verdad es que la propia Constitución lo señala, pero aquí nuevamente se hace esta observación, ¿no? Que los habitantes mexicanos, nosotros los mexicanos, tenemos derecho a poseer armas en el domicilio para seguridad, para legítima defensa y pues desde luego, como lo señala también la propia Constitución, con algunas excepciones prohibidas por la propia ley, y que pues ya tenemos conocimiento de ello, pero repito, llama la atención que la creación de la Guardia Nacional en este decreto que ya se publicó, se habla pues de la necesidad y desde luego pues se habla de una atribución que la propia Constitución señala en el sentido de poseer armas para seguridad y desde luego para legítima defensa en nuestro domicilio. El documento publicado hoy por la Secretaría de Gobernación, expedido por el presidente López Obrador, que fue el día 22 de marzo, precisó en su artículo 10 que no se podrán tener armas prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada. Y es lo que se señala. Sin embargo, pues la propia ley pues le da esa facultad y esa atribución a los ciudadanos en este mismo artículo constitucional, que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a poseer un arma en su domicilio
para su seguridad y para su defensa. La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a las perspectivas de género. ¿Qué es lo de la Guardia Nacional? ¿Cuál es lo sorprendente, amigos cibernautas? Lo sorprendente es que ya se legisló para que tengan permanencia aquí afuera, que tengan parámetros de conducción, que tengan tengan un marco legal, un marco jurídico, porque si se da cuenta, los militares siempre han estado en la calle, son los que combaten seriamente a la delincuencia organizada, al crimen organizado. Lo que se hizo hoy, precisamente con este decreto, es formalizar prácticamente la creación de la Guardia Nacional. Son 5 años. Hay un espacio de 5 años para la creación de la Guardia Nacional y es de la temporalidad, pues, y en tanto la Guardia Nacional ya no esté ya creada, no esté prácticamente formada, es la palabra adecuada, en tanto no esté prácticamente formada la Guardia Nacional, el Ejército podrá seguir teniendo presencia en las calles, en las ciudades. Es decir, el Ejército mexicano, la Marina y las Fuerzas Armadas hoy, a través de este marco jurídico, pueden ellos caminar con más tranquilidad, digámosle así, para su actuación dentro de la sociedad, con un marco legal que les pone parámetros, que les pone límites, que les señala hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden avanzar. Y en tanto la Guardia Nacional se forme, ya se publica el decreto que existe ya en el diario oficial de la Federación. En tanto se forme la Guardia Nacional, el Ejército podrá tener presencia en todo el territorio mexicano. Ese es el propósito, pues, precisamente de la creación de la Guardia Nacional. Pero el ejército, la Marina Armada y las Fuerzas Armadas, pues tenemos rato desde cuando siempre han existido, pero ya con más presencia desde que Felipe Calderón Hinojosa, pues, se decidió en una lucha, pues, mal preparada o sin una estrategia, enfrentar al crimen organizado que ha ocasionado miles y miles de ejecuciones, miles y miles de muertos y miles de desaparecidos, amigos cibernautas. Es lo que tenemos el día de hoy en los temas nacionales más importantes. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Amigos cibernautas, pues ya estamos de regreso aquí. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Oiga, aquí en el estado de Veracruz, de verdad que, híjole, estamos muy mal en materia de seguridad. Es algo lamentable lo que estamos viviendo en todo el estado de Veracruz. Hace unos días el presidente de la Canacintra a nivel nacional, el señor Enoc Castellanos, habló de que la violencia en el estado de Veracruz y aquí en Coatzacoalcos, porque desgraciadamente hay que decirlo, en Coatzacoalcos vivimos un clima de inseguridad terrible, la verdad. Ahorita le platico también lo que sucedió aquí con el almirante Víctor Colorado, director de la Policía Municipal. Pero miren, no se pueden ocultar las cifras, no se puede ocultar el sol con un dedo. El presidente nacional de la Canacintra habló de que Enoc Castellanos, originario por cierto de aquí de Coatzacoalcos, habló de que no se puede ocultar la violencia que sucede en el estado de Veracruz, en Coatzacoalcos, donde familias enteras, donde comerciantes cierran sus negocios y se van con todas sus familias fuera de aquí. Eso no se puede ocultar, amigos. Y mientras exista este tipo de violencia, desgraciadamente las inversiones también se frenan. Mire usted lo que le voy a decir. Empresarios siguen abandonando el estado y a Coatzacoalcos. Son cifras que tenemos, son cifras que se dan. Pero la creciente inseguridad toca otros temas tan importantes también, que tienen que ver con los feminicidios. Los feminicidios, amigos cibernautas, la violencia de género, que termina cuando se comete un feminicidio. En el estado de Veracruz seguimos a la alza. La creciente inseguridad que vivimos toca a las mujeres por todos lados. En los 2 primeros meses del año, el estado de Veracruz ocupa, escúchelo usted muy bien, en estos 2 primeros meses del año, el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios con 21 casos y en secuestro con 25 mujeres víctimas a nivel nacional. Lo anterior, de acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al mes de febrero de este 2019. La tasa de presunto delito de feminicidio por cada 100,000 habitantes en Veracruz es de 0.49, cuando la media nacional es de 0.23, por lo que está por arriba de esta y en tercer lugar a nivel nacional. De acuerdo con esa información, 9 mujeres habrían sido mayores de edad, una menor de edad y del resto no se especifica. También se da a conocer que entre los primeros 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio se ubican 8 del estado de Veracruz. Se trata de Jalapa, que se ubica en primer lugar, que se ubica en el número 8 con 3 casos. Coatzacoalcos con el número 22 con 2 casos. Papantla con el número 23 y 2 casos. Asimismo, Veracruz con el lugar 24 y 2 casos. Córdoba con el lugar 97 y 1 caso. Cozoleacaque con el lugar 98 y 1 caso. Ixhuatlán de los Reyes, Ixhuacán de los Reyes con el lugar 99 y 1 caso. Y finalmente Ixtaxoquitlán con el lugar número 100 y 1 caso. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Veracruz pues es tierra de feminicidios donde impera la violencia. El estado se mantiene como primer lugar nacional en feminicidios, con corte en febrero de 2019 se contabilizan, repito, 21 casos, amigos cibernautas. Así que la verdad, esto es algo lamentable, que ocupemos pues uno de los primeros lugares a nivel nacional. Pues se habla de 21 casos. Hay mucha violencia en este estado
y bueno, no se puede hacer más. Creo que por las autoridades no logran hacer más. Incluso Jorge Winkler, el fiscal general del estado, ha especificado que Coatzacoalcos es una de las ciudades más inseguras, y habló que de las más seguras es Boca del Río, ¿no? Un lugar panista donde, ya sabe usted, pues ahí gobierna el PAN, y no hay que olvidar que Jorge Winkler es de el PAN, lo puso Miguel Ángel Yunes Linares. Quizás no tenga que ver, quizás sí tenga que ver, pero se dice que una de las ciudades más seguras del estado de Veracruz es precisamente el municipio de Boca del Río, y una de las más inseguras es el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, amigos cibernautas. Así que pues estamos viendo todo esto que está sucediendo y nos damos cuenta que nuestras autoridades no ponen el empeño suficiente con la seguridad, que es lo que menos les importa, a pesar de lo que estamos viviendo. Ya no se diga en ejecuciones, o sea, homicidios dolosos, también digo la verdad, estamos terriblemente en el estado de Veracruz. Le acabo de decir lo de Enoc Castellanos, el dirigente nacional de Canacintra, que pues muy contrario a lo que dice el alcalde de Coatzacoalcos, de que los empresarios se van por su gusto, de que las familias toman esas decisiones personales. Es una falsedad y una expresión de verdad totalmente insensible lo que dice el alcalde de Coatzacoalcos cuando señala que las familias que se van de aquí es porque así lo deciden, que son decisiones propias, que los empresarios que cierran es porque también toman esa decisión, cuando la verdad es que detrás de todo esto está la inseguridad y la violencia, las amenazas, el cobro de piso, la extorsión, los secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y mire usted, cuando yo le hablo de Coatzacoalcos, mire usted lo que acaba de suceder con este alcalde Víctor Carranza, cuando ha despedido con argucias nada legales o con argumentos nada honestos, cuando ha señalado el director o exdirector ya a estas alturas de Seguridad Pública Municipal, el almirante Víctor Colorado, que el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, lo quiso extorsionar o lo quiso sobornar para que renunciara al cargo de director de la Policía Municipal. Le estoy hablando de Coatzacoalcos, Veracruz, para que usted tenga una idea de qué tan convencidos o de qué tan entregados o qué tan entregado está la autoridad municipal, que en este caso es Víctor Carranza, en la preocupación de brindarle seguridad a los ciudadanos de Coatzacoalcos, cuando este señor lo primero que hace es buscar la forma de correr al director de la Policía Municipal, ofreciéndole dinero, como lo dijo en una rueda de prensa el exdirector de la Policía Municipal, Víctor Colorado, un almirante en retiro, que dijo en rueda de prensa que Víctor Carranza, alcalde de Coatzacoalcos, le había ofrecido dinero a través del tesorero municipal Mario Pintos para que se declarara enfermo y que tenía problemas familiares para renunciar a la dirección de la Policía Municipal. Y vaya vergüenza que pasó el alcalde de Coatzacoalcos, porque precisamente este lunes, cuando llega y da órdenes para que la tropa, para que la policía lo espere, ya que dará unas indicaciones y una información, acompañado de la síndica municipal Yasmín Martínez Irigoyen y de algunos regidores, como el inepto regidor Oliver Damas, así como de otros regidores como Adriana Herrera, como Blanca Hilda Cuevas, como el regidor Bernal y otros regidores más, Juvenal Patiño, que acompañaron al alcalde. Ahí en su cara, cuando el alcalde Carranza estaba dándoles la información o diciéndoles a los elementos policíacos que Víctor Colorado ya no sería más director, en ese momento hizo su aparición el director de la Policía Municipal y delante de todos lo exhibió al alcalde, diciéndoles a los elementos policíacos que Víctor Carranza lo quiso sobornar
con dinero para que abandonara el cargo. Ahí, de verdad, vergonzosamente, fue exhibido el alcalde como un personaje totalmente corrupto, un personaje emanado del partido Morena, de la Cuarta Transformación, que se dijo iban a cambiar todas estas cosas, pero el alcalde de Coatzacoalcos sencillamente eso a él no le importa. Es lamentable lo que se vive aquí en Coatzacoalcos, cuando el propio presidente municipal lo que menos le importa, lo que menos le interesa es la seguridad, y está preocupado en correr al director de la policía municipal antes que fortalecer con armamento, con equipo, con colchonetas para que puedan dormir bien los elementos policíacos, como lo denunció posteriormente el director de la policía municipal cuando dijo que no tienen ni dónde dormir los elementos policíacos, y que además no puede ser posible que el alcalde de Coatzacoalcos sobaque su autoridad cuando él había puesto a disposición a varios elementos policíacos por indisciplina para su respectiva baja en recursos humanos, y más tardó él en ponerlos a disposición cuando el coordinador jurídico Agustín Jiménez, enlace del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, que este año recibió 16 millones de pesos que no se sabe dónde están, dio la orden para que estos mismos elementos policíacos nuevamente se reincorporaran a sus actividades policíacas, y no le importó que el almirante Víctor Colorado había fundamentado su despido en base a que habían abandonado su lugar de trabajo, descuidando la seguridad de los ciudadanos, y otras faltas administrativas fundamentadas. Y bueno, esto originó un serio problema con el alcalde, que al final de cuentas, repito, le quiso dar dinero, como el mismo Víctor Colorado lo dijo, para que renunciara, para que se dijera enfermo y se fuera ya como director, porque ya no lo quería ver. Al final, el almirante dijo que quien lo había puesto era el gobernador del estado. Fue concentrado a la ciudad de Jalapa, pero se tiene conocimiento ayer que hubo una sesión de cabildo cerrada en donde ya se determinó la salida del almirante Víctor Colorado como director de la policía municipal. Así que esta es la clase de alcalde que tenemos aquí en Coatzacoalcos. Esta es la clase de personajes de la Cuarta Transformación, que lo que menos le preocupa es la seguridad de los ciudadanos. Hágame usted, mecánico, favor, con lo que está pasando así en esas condiciones. Pues ¿cuándo vamos a salir del estado de inseguridad en que vivimos? ¿Cuándo se puede alejar la violencia? Cuando el propio alcalde demuestra que lo que menos le interesa es la seguridad de los ciudadanos. No se han rehabilitado las casetas, que era un tema de campaña del alcalde Víctor Carranza. Y desde luego, pues esto, mientras no se le dé mantenimiento, los policías no pueden hacer guardia en estas casetas. Recuerde que aquí en Coatzacoalcos, cuando teníamos una policía municipal, las casetas de vigilancia de la policía estaban en condiciones para poder alojar a los elementos policíacos debidamente distribuidos, para que cuando existiera un llamado de auxilio, la caseta más cercana con elementos disponibles pudiera acudir al llamado que le hacía la ciudadanía. Esto hoy no existe. El alcalde no le ha dado importancia a la seguridad en este municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, amigos cibernautas. Así que, con justa razón, Coatzacoalcos es una de las ciudades más inseguras de 50 ciudades que fueron ubicadas en diferentes partes del mundo. Nosotros ocupamos por ahí del lugar número 25, 26, como una de las ciudades más inseguras del mundo, amigos cibernautas, para que usted lo sepa. ¿Cómo no vamos a ser una de las ciudades más inseguras si el alcalde de Coatzacoalcos lo que menos le importa es brindar la atención a la seguridad pública municipal? ¿Dónde está el dinero? Más de 16 millones de pesos que se recibieron este año. Se compraron unas patrullas, se compraron unas motos, que si saca usted números 50 y cuentas, no alcanza la cifra de 16 millones de pesos. Alguien se está yendo con la cochina al monte, como se dice, y este señor, el coordinador jurídico Agustín Jiménez, es el enlace
del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Municipal. Algo está pasando, algo está sucediendo, alguien está descuidando su trabajo, a alguien no le importa la seguridad de este municipio. Nuestra primera autoridad se llama Víctor Carranza, y si él no está interesado en la seguridad, seguramente esto de verdad será un fracaso, como ya lo estamos viendo el día de hoy con la nueva policía municipal. A ver qué pasa. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, gracias por permitirnos haber llegado hasta la comodidad de sus hogares. De verdad se los agradezco mucho, amigos cibernautas. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Un saludo al amigo, al licenciado José Luis Pérez Mújica, que nos ve desde el municipio de Minatitlán, Veracruz. Saludos, licenciado, de verdad muchísimas gracias por vernos, por sintonizarnos, y bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos han permitido llegar hasta la comodidad de sus hogares, en donde quiera que se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos vemos aquí el día de mañana. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.